rccradio.fm, sanando corazones. Si Dios te da la oportunidad de que elijas cómo te quieres morir, ¿qué elegirías? No me respondas, piensa. Si Dios te dice cómo quieres morirte, te voy a conceder ese deseo. ¿Cómo quieres morirte? ¿Qué elegirías? No me respondan, es para ustedes. Y me refiero a la forma de cómo morir, no el estado en el que te encuentras. ¿Cómo? Y queridos hermanos, hablar de la muerte es hablar de la vida. Hablar de la muerte es hablar del sentido de nuestra propia vida. Hay personas y hay muchos católicos que le tienen miedo a la muerte. Y yo te hago la siguiente advertencia. Dime, ¿cuánto miedo le tienes a la muerte? Y te diré qué lejos estás de conocer a Cristo Jesús. Mi querido hermano, el temor a la muerte es directamente proporcional a la lejanía de Dios. Más lejos estás de Dios, más miedo le tienes a la muerte. Mi querido hermano, hay un viejo dicho que dice que el que la debe, la teme. Y si uno la debe, tiene que estar muy asustado cuando llegue el final de sus días. Pero quien vivió justamente, quien cumplió con los mandatos del Evangelio, que fue una persona justa, con principios, que amó a Dios, que celebró los sacramentos, es una persona que la muerte debe significar el encuentro con nuestro amado, el encuentro con nuestro Dios y con nuestro Rey. Tenerle miedo a la muerte es demostrar que nuestra vida no ha sido auténtica, nuestra vida no ha sido justa, nuestra vida no ha sido una vida según los criterios del Señor. ¿Cómo te gustaría morir? He descubierto algo muy interesante. Todas las personas en primera persona quieren morirse de una muerte rápida, un infarto, una muerte fulminante, de tal manera que sufren menos. Pero sin embargo, cuando nos referimos a un ser querido, ¿cómo me gustaría que me muera, que se muera mi papá, mi mamá, mi hijo, mis seres queridos? Allí sí queremos que sea una muerte bien lenta. Que se muera mientras más lento mejor, porque lo disfruto más. ¿Qué importa que el pobre sufra y se revuelque de dolor? Soy tan egoísta que quiero que mis seres queridos se mueran lentamente para tenerlos más tiempo a mi lado. Pero yo, mientras que me caiga un edificio encima, mejor, así me duele menos. Pero allí se demuestra el egoísmo de nuestros corazones, que nosotros sí queremos morirnos rápido, pero que nuestros seres queridos se mueran de a poquititos con un cáncer bien largo, y así lo tengo más tiempo a mi lado. Y eso significa el egoísmo en el corazón. Estar pensando primero en mi felicidad y poco me importa el sufrimiento de la persona a la que verdaderamente digo amar. Padre, ¿qué tiene que ver esto con el tema de despiértate, tú que duermes? Tiene mucho que ver. ¿Saben ustedes cuál es la muerte menos dolorosa de todas? Porque uno dice, me quiero morir de un infarto. Un infarto es terrible. Las personas que lo han sufrido me decían que es como que un elefante se te parara en el pecho. Uno muere casi aplastado, con un dolor terrible. ¿Saben cuál es la mejor de todas las muertes? ¿Saben cuál es la muerte en la que uno quisiera verdaderamente morir? La hipotermia. La hipotermia, el muerto se va quedando dormido por el frío y cuando se quedó dormido ya se murió. Ni siquiera se dio cuenta que se murió. Otra muerte silenciosa es la de los que mueren con gases, con el monóxido de carbono también, una bomba, un calentador que no funciona en invierno y se mueren, se quedan dormidos y se mueren. Los romanos tenían el suicidio, que era permitido para ellos. Y los suicidas, Séneca, que fue consejero de Nerón, aburrido y cansado, se metió en una tina de agua caliente, se cortó las venas, dejó la mano por afuera que la sangre chorreara en un balde, y también se van quedando, en medida que se va perdiendo sangre, va perdiendo presión, se van quedando dormidos.
El meterse dentro del agua caliente hace que la pérdida de sangre, la persona no sufra de las convulsiones de hipotermia, sino que como el agua caliente recompensa la pérdida de sangre, y cuando se le acabó la sangre se quedó dormido y se murió. Hoy quiero hablarles de un tema que aunque el tema oficial es despiértate tú que duermes, yo lo llamaría la hipotermia espiritual. Hoy una gran mayoría de católicos están muriendo espiritualmente de hipotermia espiritual. ¿Recuerdan ustedes la película Titanic? ¿Se acuerdan cuando ya estaban flotando, ya se había hundido el barco, encontraron una mesa grandota y se subió la chica, la protagonista, y cuando se quiso subir Leonardo no entraban los dos, que se volteaba, entonces ella quedó arriba y él quedó allí agarradito de las maderas. Y mientras hablaban, de repente él se quedó dormido. Cuando ella va a hablarle, había muerto ya de hipotermia espiritual, de hipotermia física, se había congelado, entonces ella lo soltó y él se fue hundiendo. Había muerto de hipotermia sin darse cuenta. La gente que muere de hipotermia espiritual se va muriendo de a poquititos y no se da cuenta. Mis queridos hermanos, de todas las muertes, la menos dolorosa sería esta, es la muerte silenciosa. Hoy muchos católicos están muriendo de hipotermia espiritual. Silenciosamente van dejando los sacramentos, silenciosamente optan por vidas de pecado que los marginan de los sacramentos, silenciosamente van dejando pasar el tiempo de a poquititos y sin que menos se den cuenta ya están muertos espiritualmente. Si nos vamos al capítulo 5 del libro de los Efesios, Efesios 5, 14b al 17. El 14 dice: y lo que queda al descubierto es a su vez luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Ojo con esto: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. La primera palabra que nos dice el apóstol San Pablo a los Efesios es un verbo en imperativo: despiértate. Imperativo significa orden, significa mandato. Cuando alguna persona se accidenta en una carretera en Chihuahua en la época de invierno llena de nieve, mientras llegan los rescatistas, el que está hablando con la persona que está atrapada entre los fierros, le va hablando y le dice: habla, despiértate, no te puedes dormir, despiértate, porque mientras mantengas la vigilia es la posibilidad de que sigas vivo, pero si te vences al sueño, si te vences al cansancio, te vas a morir. Entonces la orden imperativa nos está advirtiendo que no podemos descuidarnos. Despiértate. Alguien nos manda, alguien nos invita, Dios nos está exhortando. Despiértate. Es un mandato y es una orden que exige, es un grito imperativo y una orden, es una alarma de advertencia. Es como una aguja en el rabo de la persona que se está quedando dormida para que siquiera con el chuzón se despierte y recupere de nuevo la vigilia. Despiértate tú que duermes. Mi querido católico, hoy el Señor te está llamando a ti en este congreso y te está diciendo: despiértate tú que duermes, despiértate de la hipotermia espiritual en la que te encuentras. Te estás durmiendo y no te estás dando cuenta. Pero ¿en qué lugar se está quedando dormido este bello durmiente? ¿En un hotel? ¿En una playa? ¿En un dormitorio? Es interesante ver cuál es el verso siguiente: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿En qué lugar se está quedando dormido este sujeto? ¿En medio de qué? Se está quedando dormido en un lugar lleno de cadáveres.
Se está quedando dormido en un lugar donde a todo su alrededor solo hay desolación y muerte. Se está quedando congelado en el Atlántico Norte en medio del hundimiento del Titanic, entre muchos más que se están muriendo congelados a su alrededor. Recuerden que cuando regresó la balsa en la película a ver si había alguien, todo era un mar calmo, pero alrededor ¿qué era? Estaba lleno de gente. Pero esta gente ¿cómo estaba? Estaban muertos, estaban congelados. Y entonces van remando y van alumbrando y muertos. Cuando ya se iban a regresar, la chica como que se despierte y ve la luz y se da cuenta que está viva. Ella, si hubiera pensado que es un sueño y una pesadilla, se hubiera dejado hipnotizar y se dormía y también moría congelada. Pero la luz fue para ella la esperanza. Brilló la luz de la esperanza en medio de su oscuridad, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Nos ha llegado una luz que brilla de lo alto. Y esta luz que brilla de lo alto es Cristo Jesús. Y entonces la muchacha se vio deslumbrada por la luz y se acordó que esa era su salvación y quiso gritar, pero no podía. Tenía todo congelado. Y de repente vio flotando a uno de los oficiales que ya congelado tenía el silbato, estamos en México. El silbato tenía en la boca. Y entonces, ¿qué hizo? Se tiró corriendo, le quitó el silbato y regresó y se puso a producir cualquier tipo de ruido. La estaban buscando, pero alrededor todo era desolación y muerte. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Yo soy en este momento ese oficial de mar que desde el bote estoy iluminando con la luz de Jesucristo en un coliseo lleno de muertos vivos, tratando de ver quién en medio de esta multitud está realmente vivo y no es capaz de reaccionar frente al pecado que lo está consumiendo, lo está destruyendo, le está dando una vida de tristeza, de aburrimiento y sin sentido. Levántate de entre los muertos. Si el despiértate es un imperativo para que no te quedes dormido, el levántate es un segundo imperativo que te exige reaccionar. El levántate es una invitación para que dejes la postración. ¿Cuántas personas habrán hoy en este auditorio postradas por las pruebas de la vida? ¿Cuántas personas hay aquí en la multitud que perdieron las esperanzas, perdieron las ganas de luchar, perdieron las ganas de vivir? ¿Cuántas personas que han vivido desilusiones amorosas? ¿Cuántos que han vivido de repente el diagnóstico de una enfermedad terminal? ¿Cuántos que han perdido a seres queridos? ¿Cuántos que han perdido sus negocios? ¿Cuántos que se han dejado envolver por problemas de alcohol y de drogas y han perdido el trabajo, han perdido a su familia? ¿Cuántos de aquí que aunque aparentan estar sonriendo, se dan cuenta que son esclavos de sus apetitos y de sus pasiones y se encuentran tristes y desolados? ¿Cuántos de ustedes están aquí a punto de morir congelados de una hipotermia espiritual, de un pecado que los está congelando? Perdieron las esperanzas, perdieron las ganas de vivir, piensan que la vida nunca volverá a ser la misma. Mi querido hermano, es a ti que estás a punto de morirte de hipotermia espiritual que el Señor te está iluminando, que el Señor te está diciendo: levántate de entre los muertos. Tienes que levantarte. Y para una persona que está congelado, que está a punto de dormirse, ¿qué significa levantarse? Significa un esfuerzo supremo, pero un esfuerzo que tiene que venir de ti, que tiene de nacer de ti. Recordemos en Marcos 10 el caso del ciego Bartimeo. Bartimeo estaba sentado allí a la vera del camino cuando pasó Jesucristo y una gran multitud, y él, que sabía diferenciar las pisadas de campesinos, las pisadas de las personas que iban entrando, porque los ciegos tienen muy bien desarrollado el oído, se dio cuenta que una multitud inusual entraba a Jericó. Más de 200 personas. No llevaban el paso marcial de una escuadra, de una guardia romana. Eran pasos ligeros, eran pasos de ancianos, pasos de niños, pasos de adultos, pasos de jóvenes. Era una masa bastante disímil la que entraba. Y cuando él pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estaba allí con su limosnita. De seguro que Bartimeo había oído hablar muchas veces de Jesucristo, pero él era un ciego. Jesucristo predicaba en Galilea,
Jesucristo predicaba en Hermosillo y él vivía en Tapachula, hermanos. No había quien de Tapachula lo llevara a un pobre ciego, pecador y miserable, lo llevara hasta Hermosillo. Lamentablemente estaba en el lugar equivocado. Escuchas rccradio.fm. Y entonces había escuchado de Jesucristo, su fama se había extendido, pero él, un pobre ciego y pecador postrado, pidiendo limosna. Y de repente algo inaudito pasó. Le llegó su kairos, le llegó su tiempo de gracia, su tiempo favorable. En el momento que él menos esperaba, de repente llegó Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién es? Y alguien le dice: es Jesucristo, Jesucristo el Nazareno. Y Bartimeo dijo dentro de sí: ¡bingo! ¡Yes! ¡Bingo! Y dijo: esta es mi oportunidad, este es mi kairos, viene mi Salvador, el que me puede devolver la vista está aquí. Le llegó la luz que lo alumbró, le llegó la luz de la barca que lo alumbró, y le llegó su kairos que le decía: despiértate. Y dándose cuenta que era Jesús, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ustedes saben que la gente lo callaba, la gente lo humillaba. Tú eres un pobre ciego, ¿qué te va a hacer caso? Cállate, cállate, cállate. La gente que rodeaba a Jesús era la que más se encargaba de alejar a los necesitados de Jesús. ¿Cuántos servidores de grupos de oración? Y al que le caiga el guante, que se lo chante. En vez de ser ellos los que facilitan las cosas para que los que realmente necesitan a Jesús puedan llegar a Él, hacen exactamente todo lo contrario. A ti no, eres una pecadora, no sirves para nada, a ti que te va a poder. Y en vez de conseguir Bartimeo de los seguidores de Jesús un apoyo y un camino abierto hacia Él, hacían todo lo contrario. Cállate, eres un pecador, ¿qué caso te va a hacer a ti? Dice Martín Valverde, es una frase de él que me gusta mucho: gracias a Dios el ciego se hizo el sordo. El ciego se hizo el sordo y no lo escuchó y se puso a chillar más fuerte. Este es mi kairos, esta es mi oportunidad, yo de aquí no me muevo. Y si hago un escándalo, allá ellos, pero no voy a dejar pasar mi oportunidad. El gran penitente, por el temor del qué dirán, no se puso a gritar ni se acercó a Jesús. Bartimeo no le importó un rábano lo que dijera la gente. Yo necesito a Jesús. Y se puso a chillar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se ponía a gritar más fuerte y más fuerte hasta que Jesús se detuvo y alumbró la lámpara del bote hacia él. Y cuando lo alumbró dijo: llámenlo. Y entonces, ¿qué es ese llámenlo? Es: levántate tú que duermes. ¿Qué hizo Bartimeo? Se levantó de su postración. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres la acción de Dios en tu vida, en tu hogar y en tu familia? Tienes que levantarte. Revolcándote en el fango no vas a salir de él. Hay mucha gente que lamenta su enfermedad: ay, que este cáncer, ay, que me voy a morir, ay, que este cáncer. Revolcándote en el fango no vas a salir de él. Ay, me dejó mi marido, me quedé sola, qué desgraciada que soy. Revolcándote en el fango no vas a morir. Se murió mi hijo, yo ya no quiero vivir, la vida nunca será la misma, no sirvo para nada. Revolcándote en el fango no vas a salir de él. Lamentándote de tu triste suerte, restregándote en la cara tus propios fracasos, no van a solucionar en nada la circunstancia en la que realmente te encuentras. Mi querido hermano, hay muchas personas que van caminando por la vida y se encuentran con tropezones que los tumban en el suelo. Pero ¿qué pasa? Esta gente ya no camina, se arrastran por la vida sin esperanzas, sin gozo, sin alegría, lamentados por su triste suerte. Su vida ya es una vida miserable, no es una vida digna de un hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Bartimeo, cuando Jesús le dijo: llámenlo, se levantó. Dice que al instante, tirando su capa. La capa del Bartimeo es el signo de las miserias, del ser limosnero, de ser pecador, de ser marginado. Esa misma capa que tú te has puesto, quieres que la gente te mire como Bartimeo, el pobre ciego. Hay gente que le encanta hacerse la víctima. Ay, mi mamá pobrecita, ay, mi hijo pobrecito, allí derrotados, frustrados, amargados.
y encima quieren darle lástima a la gente. Mi querido hermano, para eso no te trajo Dios aquí. Dios ha venido para que tengas una vida en abundancia. Dios no ha traído a nadie a este mundo. Dios no ha traído a nadie de este congreso para que se sienta que tiene una vida miserable y frustrado y amargado y derrotado. Porque por más grande que sea, por más terrible que sea el diagnóstico que te puedan haber dado los médicos, de ti depende que ese diagnóstico se convierta en signo de maldición o se convierta más bien en bandera de victoria y de confianza y de esperanza en Dios. La primera persona que me habló cuando yo era un escolar de preparatoria, me habló del amor de Dios, fue una muchacha en una silla de ruedas. Llegó a la prepa donde yo estaba a darnos su testimonio y a hablarnos de Jesús. Y esta muchacha estaba postrada en una silla de ruedas. Ella decía: yo no puedo salir corriendo, yo no puedo irme a bailar, yo no puedo subir montañas, no puedo ir a la playa, yo no puedo hacer todas las cosas que ustedes pueden hacer. Pero ¿saben una cosa? Yo, que no tengo movilidad en mis piernas, soy más feliz que ustedes, que teniendo un par de piernas viven amargados, se viven frustrados y viven infelices. Para mí eso fue un baldado de agua fría. Era cierto, yo estaba sanito, pero sin embargo ella, que estaba postrada en una silla de ruedas, tenía una felicidad y una convicción del amor de Dios que realmente me hizo sentir que yo era la persona desvalida, y que más bien ella era la que, a pesar de sus limitaciones, proclamaba con audacia y con valentía y daba testimonio del poder del amor de Dios. Mi querido hermano, tú decides que una prueba te tumbe, te amarga y te frustre la vida, o tú decides que esa prueba se convierta en el camino para darle gloria a Dios. Pero ese es el tema que tendremos el día de mañana, el cristiano ante las pruebas. Quiero que retomemos entonces nuestro tema, que es el de despiértate tú que duermes. Despiértate, imperativo. No dejes que el pecado te destruya. Levántate de entre los muertos. Cristo llega hasta una distancia, pero al momento repentino se detiene. Eres tú quien tienes que tomar de tu parte y salir al encuentro del Señor, que viene a tu dolor, a tu enfermedad, a tu fracaso, a tu tristeza, a tu derrota, a tu angustia y ante tu desesperación. El Señor llega el 90% del camino, solamente te exige a ti el 10%. El Señor desde Galilea caminó hasta Jericó para llegar al encuentro de Bartimeo. Lo único que tuvo que hacer Bartimeo es chillar y pegar un brinco, y quedó al frente de Jesús. El camino más largo lo hizo Jesús. Pero si Bartimeo se hubiera dejado llevar: sí, yo no sirvo para nada, soy un ciego pecador, ¿para qué sigo con esto? Si Bartimeo hubiera actuado así, hubiera perdido su kairos y hubiera perdido el tiempo de encontrarse con el Dios de la vida. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Cristo es la luz del mundo. Solamente con Jesucristo podemos pasar la oscuridad que nos lleva por valles de sombra y de muerte. Cristo nos llama a vivir la vida en gozo y en victoria, y no en derrota. Vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 3. Es que hay una estrecha relación entre Efesios 5:14 y Apocalipsis 3:1b y siguientes. Conozco tus obras. El Señor te dice: te conozco, mosco. Conozco tus obras. Y aunque tienes nombre de vivo, estás muerto. Tienes nombres de vivo: Renovación en el Espíritu Santo, Casa Cornelio, Grupo de Oración La Semilla, Grupo de Oración Luz de Vida, Grupo de Oración Tal, Ministerio de Intercesión, Ministerio de Música, Ministerio de Discernimiento, Seminaristas Carismáticos del Seminario Mayor. Tienes nombre como quien vive. Tienes nombre de que como quien vive, pero estás muerto. Qué palabras tan duras. Conozco tus obras, y aunque tienes nombre de vivo, estás muerto.
Eres un artista fabuloso. Te mereces un Oscar predicando, leyendo la palabra, orando, cantando bonito y mintiendo, robando, fornicando, viviendo una vida doble, una vida hipócrita, una vida de puras apariencias. Tiene nombres de como quien vives católicos y tan piadosa y reza el rosario y tan chismosa que es esa vieja amargada. Tienes nombre como quien vives y estás muerto. Mis queridos hermanos, mucha gente no cree en Jesucristo ni cree en la iglesia, no por culpa de Cristo, sino por culpa de los cristianos mediocres, de los pastores sin convicción y sin fuerza y sin presencia del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, lo que más daño le hace a la iglesia católica no son las sectas protestantes. La competencia siempre es una riqueza que exige mejorar la calidad. Lo que más daño le hace a la iglesia católica no son las ideologías totalitarias, los movimientos gnósticos, masónicos, ni nada por el estilo. Lo que más daño le hace a nuestra iglesia católica son los católicos mediocres y los curas mediocres y las monjas mediocres. Para no decir que es todo para los laicos, es la ley del embudo. Ellos tienen toda la culpa y nosotros no. No, gran parte de que nuestra iglesia sea mediocre, gran parte de que nuestra iglesia no tenga audacia, se debe a los pastores, que lo primero que necesitan es convertirse para poder tener una iglesia viva, que vibre con Jesús, que sienta a Jesús, que ame a Jesús. Tienes nombre como quien vives y estás muerto. ¿Sabían ustedes que a Mahatma Gandhi le regalaron una Biblia, un Nuevo Testamento? Y él lo leyó. Cuando el sacerdote que le hablaba y le evangelizaba le preguntó que si quería volverse cristiano, él dijo: yo no entiendo cómo, teniendo un Salvador de la talla de Jesucristo, cómo teniendo un evangelio tan vivo que habla tanto del amor y la caridad, ustedes que siguen a ese maestro puedan vivir como viven, robándose, matándose, mintiéndose, pecando unos contra otros. Mahatma Gandhi quedó impresionado por el evangelio, pero nunca dio el paso a ser cristiano. La conocemos y la ignoramos. Qué triste que muchos católicos tengan que conocer a Jesús en una secta protestante, porque en su iglesia lo llenaron de doctrina, lo llenaron de dogmas y de devociones, pero nunca le presentaron a un Jesucristo vivo. Mi querido hermano, sin ánimo de ofender a nadie, voy a hablar con boca de profeta. Dime cuántas devociones tienes y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. Porque mientras más devociones tenga uno, quiere decir que equivocó el camino. Yo conozco muchos católicos que rezan la novena a la mano poderosa, la novena al ombligo santo, los rezos al dedo gordo meñique del niño Jesús. Mi querido hermano, las devociones nacen como consecuencia de ministros que no saben evangelizar, de curas que no son capaces de proclamar el querigma y llevar a sus filigreses a un encuentro personal con un Cristo vivo. Entonces lo llenan de rezos, lo llenan de devociones, lo llenan de procesiones, lo llenan de un montón de cosas. Pero quien conoce a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, no necesita de devociones. Las devociones, ¿saben por qué nacen las devociones? Nacen cuando las misas se hacían en latín y de espaldas. El único que se entendía era el cura. Entonces, mientras el cura estaba de espaldas celebrando ante el altar, las viejitas rezaban sus novenas, rezaban sus devociones y hacían todos sus rezos que tenían. ¿Saben por qué apareció la campanita en el momento de la consagración? Era para eso, para que las viejitas ya dejen sus devociones, arrodíllense que ya va a ser la consagración. Ahora sí, ahora tienen que arrodillarse. Entonces la campanita nació en la liturgia como consecuencia de que las viejitas que rezaban sus devociones supieran en qué momento de la misa se estaba consagrando y estaba haciéndose Cristo presente en la Eucaristía. Pero las devociones nacieron por eso. El Concilio Vaticano II nos devolvió la Eucaristía y la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía a todos los fieles católicos. Pero entonces las devociones nacen como consecuencia de una falta en la proclamación del querigma, que es el gran vacío en la evangelización en nuestra iglesia católica. Ojo,
una aclaración justa. Cuando hablo de devociones no me refiero al Santo Rosario. El rosario no es una devoción. El rosario es un canto de amor. Son piropos a la Virgen María. Fuera del rosario, que debería ser, posiblemente es por llamarlo así, la única devoción que debemos tener, el resto sobra. Es como quien tiene la foto de un ser querido y entonces le coloca un marco de plata, después le coloca unas velitas, le pone una guirnalda, le pone una flor, le pone otra. Así fueron apareciendo las devociones. Ante la imagen de Cristo nos fuimos llenando del marco de plata, de aquí una guirnalda, aquí una flor, aquí un adorno, aquí una palomita, aquí un pajarito, y al final pusimos tantas cosas encima del cuadro y de la foto que ya no vemos la foto, sino que nos quedamos con el marco y nos quedamos con los adornos. Mis queridos hermanos, los adornos son unos complementos. Quien tiene la foto no necesita de los adornos. ¿Me hago entender? De igual manera, quien tiene a Cristo Jesús no necesita de devociones. La iglesia tiene que estar cimentada en la roca, y la roca es Cristo Jesús. La iglesia y la renovación carismática en el Espíritu Santo es eminentemente cristocéntrica. Hay algunos pastores que dicen que son medios protestantoides los carismáticos porque solamente tienen a Jesús y nada más. Quien tiene la luz del sol no necesita leer con la luz de la luna y de las estrellas. Nuestra iglesia y nuestra renovación carismática siempre serán eminentemente cristocéntricas, con un amor grande a María, un amor grande a la iglesia y a su magisterio. Pero las devociones significan falta de haber perdido el norte y significa una minoría de edad en nuestra vida y en nuestro testimonio cristiano y en nuestro testimonio católico. Apocalipsis 3:1. Conozco tus obras, y aunque tienes nombre de vivo, estás muerto. Permanece alerta y reaviva lo que está a punto de morir, porque he comprobado. Estás escuchando rccradio.fm. Que tus obras no son perfectas ante Dios. Recuerda cómo escuchaste y recibiste la palabra y consérvala y cambia de conducta. Conviértete. Porque si no estás alerta, vendré como ladrón sin que puedas saber a qué hora caeré sobre ti. El versículo 5. El vencedor vestirá de blanco y no borraré su nombre en el libro de la vida. Antes bien lo defenderé en presencia de mi Padre y de sus ángeles. El padre Amado Vanegas era rector del seminario de Tacna, Perú. Cuando yo era vicerrector, regresó a Medellín a celebrar en sus vacaciones. Se encontró con una sobrina que se había vuelto protestante. Y la sobrina le recriminaba a su tío. Le decía: tío, ¿por qué ustedes los curas no nos presentan a Jesús? ¿Por qué nos llenan de tantos ritos y de tantas devociones y no nos presentan a un Cristo vivo? Y era que la muchacha se había convertido, había tenido una experiencia radical de conversión en esta secta. Y el padre me contaba un poco preocupado que cómo era muy cierto que en la Iglesia Católica nos hemos olvidado de presentar el querigma y anunciar la salvación en Cristo Jesús. Una señora me decía en Barranquilla, Colombia, me decía: padre Charlie, por favor, hable con mi hijo que se volvió protestante. Hable con él para que regrese a la Iglesia Católica. Y yo le pregunto: señora, ¿y cómo era su hijo? Era un borracho, le pegaba a la mujer, le pegaba a los hijos, se tomaba toda la plata de que le daban en trago y en drogas y hacía sufrir a sus hijos, a su mujer y a nosotros también, a sus papás. Y ahora, padre, no toma, no fuma, va a su culto, lee la Biblia, es un padre ejemplar. Yo le digo: señora, ¿sabe qué? Déjelo que se salve como protestante a que se condene como católico. Déjelo allí, que allí está bien. Y eso es una muestra de que hemos perdido la capacidad de anunciar la buena nueva. Dijo claramente Jesucristo en el Evangelio: si ustedes no hablan, hasta las piedras hablarán. Si nosotros los católicos no evangelizamos, pues las sectas lo van a hacer. Y qué triste que la gente llegue a una secta y se convierta de verdad, deje una vida de pecado y de borrachera, asuma una vida de santidad y busque verdaderamente servir a Dios y agradar a Dios. Estuve en una preparatoria allá en Quito, Ecuador, donde ahora estoy trabajando, de un colegio de niños fresa.
Y entonces yo les digo a los muchachos, estaban preparando para la confirmación, y yo les hago la siguiente pregunta. Les digo, ¿quiénes de ustedes quieren ser santos? Habían como unos 120 muchachos y muchachas. ¿Quiénes de ustedes quieren ser santos? Levanten la mano. ¿Saben ustedes cuántos muchachos levantaron la mano? ¿Saben cuántos? ¿Tienen alguna idea? Ninguno. Y les dije, ¿qué cosa es para ustedes santos? Sean sinceros, hablemos a calzón quitado, hablemos claro. ¿Qué cosa es para ti ser santo? ¿Y saben qué significa para ellos ser santo? Ser aburrido, ser amargado, ser rezandero, ser beato, ser como la tía amargada que está todo el día metida en la misa, pero que todo le apesta y que no hace más que criticar a todo el mundo. La idea que tenían de la santidad era un asco. ¿Y saben qué? Si eso significa ser santo, yo tampoco quiero ser santo. Porque el santo no significa ni ser ni amargado, ni aguafiestas, ni aburrido, ni rezandero, ni beato, ni chuparle las calcetines al cura, ni estar allí vistiendo santos. Eso no es santo, eso es ser beato, eso es ser devoto. ¿Han leído ustedes la última encíclica de Benedicto XVI? Quedan muy mal parados los beatos. En la última encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, dice que los católicos que cumplen de cumplimiento podrán ser buenos cumplidores, pero no son reflejos del amor de Dios. Cumplir los preceptos de la iglesia y los mandatos te hace beato, pero no te hace santo. No te hace santo. La santidad en la encíclica de Benedicto XVI es amando a Dios, amando a mi prójimo. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no soy capaz de amar a mi hermano a quien sí veo? Muchos nos hemos vuelto místicos en cuanto a nuestra relación con Dios, Dios y yo y punto. Y nos hemos olvidado que la iglesia es comunitaria. La gran diferencia de la salvación entre católicos y protestantes es que los protestantes se salvan solitos, cada uno individualmente. Tienen teléfono rojo con Dios. Los católicos nos salvamos en racimo, en comunidad, porque el que encuentra a Jesucristo no puede quedarse callado. ¡Ay de mí! Si no predico el evangelio, dice San Pablo, me es impuesta la necesidad. Parecería que fuera a reventar en 1000 pedazos Pablo si no anunciaba a Jesucristo a los demás. Yo sé todo lo que haces. Dice Juan 3:20 que cuando se manifieste la luz, todo se manifestará ante la luz tal como es. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Es muy curioso cómo el evangelista Juan hace el uso del signo de la luz como signo de la verdad que alumbra. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Son palabras muy duras. En Juan 1:6 dice, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. En el verso 11, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y a cuantos lo recibieron y creen en su nombre, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. En Juan 3, vamos al capítulo 3, verso 16, ustedes lo conocen de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Versículo 17, 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no será condenado. Por el contrario, el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. El motivo de esta condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad, el pecado, la mentira, el robo, la fornicación, a la luz, porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y la rehúye por medio de su conducta,
le rehuye por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que toda su conducta es inspirada por Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas son signo de pecado. ¿Saben ustedes por qué las discotecas en México, la juventud de ahora le llama antros? Porque antro es un antro de perdición, de pecado, de lujuria. Mientras más oscuro, más cochinadas se pueden hacer allí. Pero no es un lugar de paz, de esparcimiento, ni siquiera para dialogar. Van esos antros y la música es tan fuerte que ni siquiera pueden hablar. Ahí solamente queda dejarse llevar por la sensualidad de la música y hacer todo tipo de barbaridades, dejando libre la libido y la lujuria. La oscuridad, los lugares de pecado son oscuros. Los lugares de luz son lugares donde se muestra siempre la verdad. Los asaltantes roban en las calles oscuras, aunque ahora te roban al mediodía, pero eso ya es otro cuento. Pero la oscuridad es signo de pecado y de mal. No nos acercamos a la luz para que nuestra vida, nuestros pecados no sean descubiertos. Y quiero contarles el testimonio de mi jean blanco. Cuando era un bello joven de 18 años, joven y bello, ahora que soy solo bello, cuando era un joven bello de 18 años, tenía un jean favorito que era un jean de color blanco. Lo quería mucho. Me invitaron a una fiesta, esas con luces psicodélicas, estoy hablando al final de la década de los 70, y entonces le digo a mi mamá, mamá, lávame bien mi blue jean blanco que me lo quiero poner para la fiesta. Llegué y me puse mi blue jean blanco y llegué a la fiesta y eran luces psicodélicas, luces de colores. Por allá había un doble tubo, esos de morados, de neón. Y entonces recuerdo que bailaba, saqué a bailar a una chica y nos fuimos a bailar. La luz de neón es más oscurita, que aquí que había mucha luz. Y yo la llevé a la luz más oscurita porque se puede hacer otras cositas. No estaba convertido. Y los que se ríen saben a qué me refiero. Bueno, y entonces me fui llevando a la luz moradita. Y cuando voy llegando a la luz morada, la muchacha me queda mirando mi jean y me dice, Charlie, tus pantalones. Y yo, ¿qué? Y los miro. Parecía un pantalón comando. ¿Entienden cuáles son los comandos? Manchados por todas partes. Y yo, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! La luz morada, que eran rayos ultravioletas, habían demostrado que mi mamá me había lavado con blanqueador, con lejía, con blanqueador, pero no lo había remojado muy bien. Y entonces el cloro se había quedado ahí, aunque a la luz natural se veía perfectamente blanco, en la luz violeta había manifestado todas las manchas del cloro que estaba en el pantalón. Yo ¡ay! Fui corriendo al baño a cerrar la puerta, apagué la luz, prendí la luz. ¿Por qué se habría ensuciado? Y con la luz amarilla, perfectamente blancos e impecables. ¿Qué pasó aquí? Dije yo, salí. Me fue acercando la luz, ¿está bien? ¿Está bien? Y cuando fui llegando ya al campo de acción de la luz morada, empezaron a aparecer las manchitas por la parte de abajo. ¡Ay! ¡Ay! Me pasé toda la fiesta bailando por este lado. No me acerqué a la luz morada para que las manchas de mi pecado no se descubrieran. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay muchos hombres que se dicen ateos. Padre Charlie, me decía una señora, mi marido es ateo, no cree en Dios. Yo digo, no, le estás dando mucho privilegio. Tu marido no es un ateo, tu marido es un sinvergüenza, que es otra cosa muy distinta. Un ateo es una persona que le dedica mucho tiempo a demostrar la no existencia de Dios. Tu marido es un buena vida, él no cree en Dios, porque si cree en Dios y va a la iglesia tiene que dejar de ser un mujeriego, tiene que dejar de ser un borracho, tiene que dejar de ser un fornicario y no tiene deseos de cambiar. Para él es más fácil decir soy ateo, no creo en los curas, porque así puede vivir su vida disipada en pecado, atropellándote y humillándote. Porque acercarse a Dios significa cambiar de vida. Y es más fácil decirse ateo que decirse sinvergüenza. Un ateo es un estudioso, es un científico. Pasa horas leyendo a filósofos, leyendo a autores, tratando de demostrar la no existencia de Dios. Cuando veo un ateo me quito el sombrero y lo admiro, porque es un hombre consecuente que investiga y que al menos es consecuente con su vida. Pero los que se llaman ateos y no lo son unas artes sinvergüenzas y de vividores. Pero no creen en Dios porque simplemente Dios es un pecado para ellos, es una mancha. Creer en Dios les exige una conducta moral que no están dispuestos a aceptar.
Escuchas rccradio.fm. Si volvemos de nuevo a nuestro texto base de Apocalipsis, estamos leyendo capítulo 3, dice: estás muerto aunque con fama de vivo, vives de apariencias, engaños, te creen vivo y no oras, no lees la Biblia, no tienes confianza en Dios, tienes nombre de vivo y estás muerto. ¿Tienes hambre por leer la palabra de Dios? ¿Tienes hambre por acercarte a los sacramentos? ¿Tienes hambre por la oración? Mi querido hermano, los muertos no tienen hambre. Si no tienes hambre de Dios y de las cosas de Dios, te estás muriendo y no te estás dando cuenta. A ti es que Dios te dice: levántate tú que duermes, despiértate. Es una alarma de advertencia. Dice después: recuerda cómo escuchaste y recibiste la palabra y consérvala y cambia de conducta. Refuerza las cosas que aún quedan. Tu fe, tu esperanza, tu oración, que están a punto de morirse. Morir de inanición. ¿No será que en este momento estás a punto de morir, de perder las esperanzas y no eres capaz de confiar en Dios? No haces las cosas perfectas ante Dios. Las cosas para Dios no deben de ser buenas. Las cosas para Dios deben ser excelentes. Para eso necesitamos morir a lo terrenal. Vámonos, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. En la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, del 5 al 10. Nos dice el autor de los Colosenses: destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes. Y miren lo que dice: la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y codicias, que es una especie de idolatría. Esto es lo que provoca la ira de Dios, y los que también ustedes practicaron en otro tiempo cuando vivían en tales pecados. Pero ahora abandonen también esto. Aparten de ustedes todo lo que sea ira, indignación, malicia, injuria o palabras groseras. No se engañen unos a otros. Despónjense del hombre viejo y sus acciones y revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a la imagen de su Creador. Eso significa dejar la oscuridad. Eso significa hacer que las cosas que están a punto de morir resurjan. Eso significa crecer en la gracia y en el amor de Dios. Recuerda cómo fuiste evangelizado cuando le entregaste tu corazón a Jesucristo. Vuelve al primer amor. Hay muchos carismáticos que cuentan testimonios lindos ocurridos en el 86, en el 89. Por amor de Dios, estamos en el 2006. ¿No hay más milagros, no hay más presencia de Dios en tu vida en estos días? Recuerda cómo fuiste evangelizado y síguelo. Dejar la quietud para pasar de la pasividad a la actividad, del llanto a la alegría, de la tristeza al gozo, de la derrota al triunfo, de la desesperación a la esperanza. Una esperanza que no llega, una esperanza frustrada, es una desesperanza. Desesperanza es la falta de esperanza o la esperanza muerta. ¿Será que perdiste la esperanza? ¿Será que los golpes que te dieron la vida te quitaron las ganas de seguir luchando? ¿Será que la situación en la que te encuentras, que perdiste el trabajo, que te dejó tu esposo, que estás ahora solo, enfermo, viejo, te quitaron las ganas de luchar y de seguir viviendo? Vuélvete a Dios, conviértete, camina hacia Dios, mantente despierto y velando con los ojos abiertos. No te confíes en tus capacidades, abandónate en los brazos del Señor. Él llegará en el momento que menos lo esperes. Y Él llega en el momento que menos lo esperemos, de dos formas: en el encuentro individual o en el encuentro al final de los tiempos.
Él llegará en el momento que menos los esperamos. Puede ser que mañana algunos de nosotros ya no estemos aquí. Cuando estés ante el Señor, podrás decir, ¿valió la pena? Mi querido hermano, si hoy tuvieras que enfrentarte con la posibilidad de la muerte, ¿podrías decir que valió la pena haber vivido? ¿Que hiciste tu mejor esfuerzo? ¿Dirías bienvenida a muerte porque viví intensamente? ¿Porque cumplí mi misión? Dios te ha enviado a este mundo con una misión. ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer como cristiano y como hijo de Dios? Mi querido hermano, que no te sorprenda como un ladrón en la noche. Vuélvete a Dios, mantente despierto. Hoy es el momento. Hay quienes no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. Los que salgan vencedores, los que soporten la prueba, la enfermedad, el dolor, los que no pierden las esperanzas. Para ser vencedores, mis queridos hermanos, tenemos que pelear. No podemos dejarnos derrotar por una enfermedad. No podemos dejarnos derrotar por una desgracia. No podemos dejarnos derrotar por una decepción. Vencen, para vencer hay que pelear. Y para pelear hay que ser un guerrero. El soldado que se derrota muere en el campo de batalla. El que es capaz de luchar aunque no tenga armas, usando uñas y dientes, ese es el que recibirá la bendición de Dios. Es imposible vencer sin pruebas ni ataques. Solamente recibirán la corona de la vida los que hayan soportado la prueba. Y entonces el Señor no borrará tu nombre del libro de la vida. ¿Qué significa que no borrará tu nombre del libro de la vida? Quiere decir que sí puede ser borrado. Y eso significa que la salvación se puede perder, que el kairos se puede apagar. Mi querido hermano, Él nos reconocerá delante de su Padre. En el último día dice que los que se avergüencen, el Señor en el Evangelio, se avergüencen de Él delante de los hombres, Él se avergonzará delante de su Padre y de los ángeles del cielo, de nosotros mismos. Es el momento para no derrotarnos. Padre de misericordia, queremos en esta tarde alabarte y bendecirte y darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Queremos darte gracias porque hoy nos invitas a que nos despertemos. Hoy nos invitas a que dejemos la postración. Hoy nos invitas a que dejemos la mediocridad. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios de amor y de misericordia. Estamos tristes, estamos abatidos, las cosas no nos han salido como esperábamos, pero no vamos a dejarnos derrotar. Señor, creemos en ti. Señor, confiamos en ti. Señor, esperamos en ti. Que no nos falte tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu paz. Queremos en esta mañana alabarte y bendecirte. Y mientras preparamos la entrada triunfal de tu presencia, Señor, en la forma eucarística, tu pueblo te alaba y te bendice. Tu pueblo proclama las grandezas de la misericordia de tu amor. Creemos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre santo y glorioso. Hoy venimos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad. Ven a nuestras vidas, ven a nuestras almas, ven a nuestros corazones. Ven, ven, Señor Jesús, que te esperamos. rccradio.fm, comunicando el gozo del Espíritu.